Hola, bienvenidos a esta clase de parasitología y plaga de los alimentos. En esta segunda etapa vamos a ver las plagas que afectan tanto a los alimentos como a los establecimientos elaboradores de alimentos. Como en toda batalla que uno libra contra un enemigo, tiene que conocer al enemigo para saber qué estrategias, qué tácticas va a usar para poder eliminarlo o mitigar su efecto. Las plagas que vamos a ver, algunas están relacionadas a los establecimientos en sí mismos y pueden ser transmisoras de enfermedades, y otras que pueden afectar a los alimentos directamente y de esta manera generar un problema en la calidad del alimento que vamos a elaborar o a almacenar. En primer lugar, tenemos que preguntarnos qué es una plaga, porque ya definimos en la parte de parasitosis qué era un parásito y todas las características que estas especies tenían. Bueno, una plaga en general es considerada como cualquier organismo capaz de causar algún daño. Ese daño puede ser causado sobre otro organismo, por ejemplo, un vegetal, una planta, sobre el daño causado sobre una estructura, por ejemplo, los roedores o las palomas que dañan la infraestructura de un edificio, de un establecimiento elaborador de alimentos. También pueden causar daño a un producto, produciéndole una lesión que haga que eso sea puerta de entrada para otros microorganismos, como los hongos, por ejemplo, que pueden dañar una fruta, y eso hace que se pierda calidad. Y también pueden producir daño en una institución, porque al encontrar, por ejemplo, cucarachas en un establecimiento o encontrar moscas, eso daña el prestigio de un restaurante o de algún servicio de expendio de comidas. Hay distintos tipos de plagas. En el caso que nos ocupa en esta asignatura, vamos a estudiar las plagas de los alimentos. Entonces, ¿a qué se llama plaga de los alimentos? A todos aquellos animales que producen daño y o contaminación sobre alimentos, ya sea en la etapa de producción, de industrialización, comercialización o almacenamiento de los alimentos. Por lo tanto, va a ser un cuidado que vamos a tener que tener con la elaboración de alimentos desde el inicio hasta el final. La producción de alimentos no es el fin de la tarea de un técnico en tecnología de alimentos. Esto quiere decir que una vez que producimos el alimento, lo envasamos y lo vendemos, no termina ahí nuestra tarea. O una vez terminado la producción, va a haber que almacenarlo, y eso hace que se tenga que tener cuidado especial en cuanto a las condiciones de ambiente que le vamos a dar a estos insectos para que no puedan ingresar. Insectos o mamíferos o aves. Bueno, justamente, ¿cuáles son las plagas en la industria alimentaria? Pueden ser los insectos, que son rastreros, voladores, comen de noche. Esa es una de sus costumbres. Rastreros significa que pueden desplazarse por el piso, como en el caso de las cucarachas. En general hay muchos que son voladores, ejemplo las moscas, y las cucarachas básicamente salen de noche. Entonces, sabiendo los hábitos que tienen estos animales, podemos saber de qué manera los podemos combatir. Los roedores es otro gran grupo. Tenemos que tener en cuenta que son mamíferos muy prolíficos, quiere decir que se reproducen con mucha facilidad.
tienen una alta adaptabilidad al medio ambiente, por lo tanto, en cualquier lugar donde se encuentren, ellos se van a poder adaptar y poder generar sus madrigueras para reproducirse. Son voraces, esto quiere decir que tienen una alta capacidad de consumir alimentos y la otra característica es que comen durante la noche, es decir, que es muy poco probable que uno pueda ver roedores durante el día deambulando por un establecimiento. En el caso de que así sea, esto significa que esta población es tan excesiva que ha perdido el temor de desplazarse durante el día. En el caso de las palomas, también son voraces, ya vamos a ver su tipo de alimentación cuando las estudiemos. El problema de las palomas es que reinvaden los sitios, no pueden ser exterminadas o alejadas, ahuyentadas como los insectos y los roedores, porque tienen la costumbre de volver siempre al lugar donde empezaron su nido. Y la gran dificultad que tenemos en nuestro país es que son una especie protegida, por lo tanto no se pueden matar, sino que se tienen que evitar que se aniden, tenemos que generar medidas para evitar que se aniden y también tenemos que eh, generar eh, elementos de dispersión o de molestia, digamos, hacia ellas para que se alejen de los lugares donde estamos elaborando alimentos. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los problemas que causan estas plagas. En primer lugar, y como ya hemos hablado, son vectores de enfermedades transmitidas por los alimentos. Quiere decir que pueden llevar dentro de su organismo algún eh, parásito o alguna bacteria o algún virus que se pueda contagiar hacia el ser humano. Por otro lado, producen contaminación por medio de sus deposiciones, las heces o materia fecal, por las plumas, por los pelos y en el caso de las cucarachas por las mudas que dejan de su proceso de metamorfosis. Otros problemas que producen son los sociales, que es la pérdida de prestigio de una empresa, porque en un establecimiento en el que se elaboran alimentos y que se venden para consumir en el mismo local, como sería un restaurante, si una persona observa cucarachas, moscas o ratas dentro de ese establecimiento, obviamente eso va a ir en desmerecimiento del concepto que se tenga de ese establecimiento, porque generalmente son indicadores de suciedad, de mala higiene. Y ya vamos a ver por qué es así. Otro tipo de problema que causa son problemas psicológicos, porque hay personas que les tienen temor, fobias hacia los insectos o hacia los roedores y asco, producen asco. Entonces eso está muy relacionado con lo que hablábamos anteriormente de los problemas sociales. Y otro problema muy, muy importante para una empresa que elabora alimentos es el problema económico. ¿Por qué? Produce pérdidas de materia prima, en el caso de las cerealeras, que tienen almacenados granos en los silos y estos son invadidos por insectos o roedores, se pierde la materia prima que ya tiene procesada y elaborada como para ser envasada y vendida. Bueno, se puede perder esa parte de la materia prima o la producción final. Ahora vamos a hablar de cuáles son los principios generales del control de plagas. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para eliminar estos enemigos? En primer lugar, la exclusión.
¿Qué quiere decir? Es impedir la entrada de la plaga en un área determinada. Existen herramientas legales que nos permiten tener ciertas eh, estrategias para poder impedir que ingresen a los establecimientos. La erradicación consiste en medidas tendientes a eliminar una plaga directamente, que esto es distinto a lo que vimos anteriormente, porque excluir es no dejar entrar, erradicar es eliminar y impedir también el establecimiento definitivo. Eso sería la erradicación. La protección, es decir, que nos vamos a proteger de la plaga, es poner una barrera efectiva entre el hospedero y la plaga. Un ejemplo puede ser colocar tela de mosquitero en las ventanas para que no puedan ingresar ni insectos, ni palomas, ni roedores. Y el último principio general del control de plagas es la inmunización, lo cual consiste en modificar la fisiología de la planta para hacerla resistente a la plaga. Esto es algo que no está en nuestras manos hacerlo, que es una tarea más bien de un ingeniero agrónomo, pero que se puede llegar a lograr. Bien, ¿qué herramientas vamos a utilizar para hacer este control de plagas? Vamos a diferenciar dos términos muy importantes: los plaguicidas. Los plaguicidas son sustancias que están destinadas a matar a determinados organismos. Debe ser autorizado su uso en circunstancias específicas y cumplir las recomendaciones de su uso. Como vemos en la imagen, este agricultor está colocando un plaguicida, que es un veneno, sin tener la protección adecuada, que debe ser una máscara, todo un mameluco especial, botas de goma, guantes, para que esta persona no se vea afectada por el plaguicida, que puede producir alergias y puede producir reacciones adversas en la persona. Entonces deben respetarse las medidas de control y de utilización y de higiene y seguridad. Un plaguicida va a ser algo que vamos a tener que ir a comprar a lugares específicos, no vamos a tener acceso libremente y debemos saber utilizarlo en las dosis adecuadas. Por otro lado, tenemos a los domisanitarios, que son aquellas sustancias destinadas a la desinfección, desratización y desinsectación. Esto puede ser básicamente los rodenticidas, que son aquellos venenos que utilizamos para eliminar a las ratas. Pueden ser insecticidas, que utilizamos para eliminar moscas, mosquitos, cucarachas, y que pueden ser comprados en algún supermercado, en alguna ferretería, y se van a utilizar en el hogar y ambientes públicos o privados, a diferencia de lo que vimos recién respecto a los plaguicidas, que son los que se utilizan más bien a campo o en grandes lugares de almacenamiento de granos. De todos modos, los domisanitarios no es algo que se tome tan a la ligera y deben contar con las habilitaciones específicas para su uso y su distribución. Llegó el momento de definir y hacer una diferencia entre el control de plagas y el manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas tiende a regularizar las plagas, teniendo en cuenta, como les dije, el hábitat y la dinámica de las especies consideradas, es decir, conocer al enemigo y utilizar técnicas y métodos apropiados en forma conjunta y no por separado, es decir, utilizar medios que ya vamos a ver que son físicos y medios químicos para evitar para lograr mantener a las plagas en niveles que no originen daños económicos. Esto quiere decir que tal vez no las eliminamos por completo, pero sí vamos a reducir las poblaciones. Y aquí empieza la diferencia entre lo que siempre se ha conocido como control de plagas y el manejo integrado de plagas.
El manejo integral de plagas tiene que ver primero con un monitoreo que se va a realizar, es decir, el técnico tiene que ir hacia el lugar a donde tienen el problema, hacer una observación detallada e inspeccionar con una linterna, con una lupa si es necesario, todos los lugares donde puedan hallarse restos o indicios de la presencia de plagas. Luego debe hacer un diagnóstico de estas instalaciones del cliente, detectar e identificar qué plagas pueden ser las que están causando daño. Esto lo vamos a poder detectar por los restos que dejan estas plagas cuando hay en gran cantidad y que nos va a ayudar a relacionar y poder saber qué encontramos a estos individuos. ¿Por qué? Porque a veces, como son eh, individuos que se manejan de noche, por ejemplo las cucarachas o las ratas, difícilmente podemos ver alguna de ellas, pero sí nos vamos a dar cuenta por su materia fecal, por las mudas que dejan, por ciertas características de su presencia. Luego de eso hay que establecer un plan de tratamiento, de qué medidas se va a tomar para hacer ese manejo integrado de plagas y ese tratamiento tiene que ser el mejor debido a las condiciones ambientales del lugar y la de los alimentos que tenemos que proteger de estas plagas. ¿Cuáles son los objetivos del manejo integrado de plagas? Lograr alimentos inocuos y de calidad, es decir, que no tengan defectos, que no tengamos pérdidas por la presencia de plagas que nos arruinen la fruta, por decir un ejemplo. El otro es evitar quejas de los consumidores y de las personas a las que les proveemos de nuestra materia prima, porque no se van a encontrar con ninguna sorpresa cuando llegue nuestra producción. También reforzar la fidelidad de los clientes que van a confiar en que en nuestros establecimientos se aplica un programa de manejo integrado de plagas. Y por otro lado, también va a ayudar a mejorar la imagen de la empresa, que lo que habíamos dicho antes es que uno de los factores que afectaban dentro de la presencia de plagas era justamente el prestigio de una empresa. Bien, ahora vamos a hacer una diferencia entre lo que normalmente se ha conocido como el control de plagas respecto a lo que es el manejo integrado de plagas. El control de plagas está destinado a reducir el tamaño de la población de las plagas por debajo del umbral de daño económico. En el caso del manejo integrado de plagas, lo que se busca es mantener los niveles de población de las plagas en un porcentaje que no cause daños a la población y a los alimentos. Es decir, no la eliminación total, sino mantener controlada la presencia de las mismas. En el control de plagas también tenemos que se utiliza cualquier medida, sistema o agente que evite o disminuya la plaga. A veces se suelen usar varios elementos para evitar que aparezca una plaga, pero sin pensar en las consecuencias que eso puede traer a la población, a los alimentos o a los establecimientos. En el caso de un manejo integrado de plagas, se hace una regularización de las plagas, se tiene en cuenta el hábitat y dinámica de esas especies para poder utilizar los medios apropiados en forma conjunta. Esto quiere decir que podemos utilizar más de un método de control de plagas sin que esto cause daño a la población o a los alimentos que los contaminen. En el caso del control de plagas, lo que hace es dominar la presencia de la plaga por debajo del nivel de daño económico. Bueno, esta diapositiva es muy importante porque
diferencia entre un control clásico y un manejo integrado de plagas. Las estrategias que utilizan el control clásico de plagas es reactiva, es decir, observo alguna presencia de insecto y reacciono. En el caso del manejo integrado de plagas, lo que se hace es prevenir, observar primero todos los lugares donde se puedan alojar las plagas y tratar de aislarlos, de tomar medidas que impidan el ingreso de las plagas al establecimiento. En el caso del control de plagas, la educación al cliente es mínima porque directamente la empresa que se encarga del saneamiento ambiental va, elimina la plaga y no hay una comunicación con el cliente. En el caso de aplicar un manejo integrado de plagas, hay una educación al cliente de forma intensiva para que el cliente conozca y sepa manejar los problemas relacionados a las plagas. El potencial contaminante de las plagas mediante el control clásico de plagas es alto porque si yo no voy a revisar periódicamente, controlar la presencia de plagas en mi establecimiento, capaz o tal vez cuando llegue a poderlo observar va a ser demasiado tarde o va a haber una cantidad muy grande de especímenes de esos insectos, roedores o palomas. En el caso de un manejo integrado de plagas, ese monitoreo es intensivo, es decir, que se hace con frecuencia, se va chequeando las trampas que se han dejado y los lugares que pueden ser frecuentados por estas plagas, de manera tal que se puede llegar a actuar antes de que surja el problema. Se pone énfasis en el control de plaga en la rutina de aplicación de pesticidas, pero en el manejo integrado de plagas se pone un énfasis en utilizar a los pesticidas como un complemento de otras medidas que pueden utilizarse. El control químico en el control clásico de plagas se hace siguiendo un calendario que indica que en tales estaciones va a haber mayor cantidad de algún parásito, alguna polilla o algún insecto que afecte a los alimentos, entonces lo que se va a hacer es tratar de evitar que puedan ingresar y dañar nuestra producción. En el caso del manejo integrado de plagas, esto se hace, este control o este énfasis en utilizar un control químico según la necesidad. Si es necesario bajar el nivel de insectos que están alojados en el lugar donde estamos elaborando alimentos, reducirlo a un mínimo que no cause daño. En el caso del manejo, del control de plagas, los insecticidas son utilizados en forma de polvo o aerosoles y en el caso del manejo integrado de plagas se utilizan cebos, aspiradoras y trampas para atrapar los especímenes que están invadiendo nuestro local. En cuanto al rociado con insecticida, en el control de plagas se hace un tratamiento en las superficies, pero en el manejo integrado de plagas, como hacemos una detección y una observación de todo el terreno, se hace de manera tal que pueda haber un tratamiento localizado en los huecos, grietas o cualquier espacio en el que se pudiera alojar una plaga. En el caso de los roedores, en el control clásico de plagas se utilizan rodenticidas y en el caso del manejo integrado de plagas se pone énfasis en las trampas y en el saneamiento. Y con respecto a las aves, podemos decir que el control clásico de plagas lo que hace es lograr y buscar la eliminación de las plagas de palomas, que vamos a ver que son muy graves, su presencia es muy compleja en un establecimiento y
en el manejo integrado de plagas se hace un énfasis en excluirlas, es decir, no dejarlas entrar y disuadirlas, es decir, tratar de ahuyentarlas. Bien, ¿cuáles son los elementos importantes de un manejo integrado de plagas? Primero, la capacitación. Tenemos que aprender, investigar y educarnos para poder conocer a nuestros enemigos y saber cómo combatirlos. Por otro lado, la cooperación, es decir, el compromiso de todas las personas que trabajan en el establecimiento elaborador, inclusive de los dueños, para que puedan ellos ser conscientes y hacerse cargo del problema que están teniendo. Otra medida muy importante es el saneamiento, es decir, resguardar la basura, dejarla cerrada de forma tal que los insectos o los roedores no se vean tentados de poder entrar, ingresar y consumir basura. Lo otro es un control mecánico que se debe hacer, que ya vamos a ver de qué se trata. Y por último, la experiencia es fundamental. Lo que nos pueden enseñar aquellos que ya saben cómo se trata este tipo de problemas y que nos aconsejen qué medidas y qué planes seguir. Como vemos en esta diapositiva, en las plantas elaboradoras de alimentos podemos encontrar plagas desde que ingresa, porque la materia prima la recibimos de proveedores, por eso hay que revisar muy bien los bines donde vienen las frutas, las verduras, para evitar que nos puedan contaminar nuestros alimentos. La recepción es otro lugar donde hay que tener cuidado y controlarlo. El almacenamiento, como les dije, también es fundamental. La elaboración que vamos a hacer con esa materia prima. El empaque, que también tiene que ser impecable para que no ingrese ninguna bacteria ni ningún insecto. Y el entorno exterior e interior. Y por otro lado, también el transporte, es decir, en qué se van a llevar esos alimentos, cómo se van a llevar esos alimentos. Y en cuestiones referidas al entorno, es tratar de cuidar el entorno de la fábrica para que sea lo más higiénico posible y no permita el ingreso de roedores u otros agentes causantes de plagas. Bien, estas últimas diapositivas son sumamente importantes para que ustedes tengan en claro por qué es lo que vamos a ir aplicando a lo largo de la asignatura y son las técnicas para el manejo integrado de plagas. Que este manejo integrado puede ser método indirecto, que quiere decir que vamos a ordenar el ambiente por medio de la eliminación o reducción de las fuentes de alimentación que puedan llegar a tener, como les dije más adelante, fue con respecto a las fuentes de alimentación. Las fuentes de agua es muy importante porque los roedores necesitan mucha agua para consumir y mientras más le quitemos esa posibilidad, menos posibilidades tienen ellos de atacarnos a nosotros. Otra forma de hacer un manejo de plaga indirecto es eh, evitarles que tengan refugios para que puedan alojarse y las vías de ingreso las tenemos que dejar tapadas. Eso es como manejo de plaga indirecto. La educación sanitaria que se hace en este caso es modificación del comportamiento de las personas que trabajan en una fábrica y o también en un restaurante y la comunidad comprometida. Que todos tengan en claro de qué manera se debe hacer este control de plagas y la importancia que tiene para el prestigio de la empresa. Y finalmente, las técnicas para el manejo de plagas directo pueden ser físicas, biológicas,
plaga al establecimiento. Es el caso de las trampas que atrapan los animales y no pueden salir. Eso se puede hacer mediante pegamentos o mediante eh, una trampa típica y común y corriente que se cierra como con un alambre bastante duro y deja atrapado al animal. Otro método son las barreras eléctricas, es decir, se pone, por ejemplo, en la entrada de un frigorífico un tubo de luz ultravioleta que hace que la mosca se vea afectada y muera. El uso de redes también es importante para evitar que ingresen insectos pequeños por esas ventanas. Eh, en el manejo de plaga directo también tenemos medidas biológicas que el caso sería utilizar predadores patógenos naturales en regulación de la densidad de la población. Uno de los casos más conocidos es la utilización de la mosca del Mediterráneo esterilizada que se libera y no puede reproducirse. Entonces esas moscas son las que van a combatir otra, al ser estériles, van a ir a parearse con las moscas hembras y estas al no quedar fecundadas no van a poder seguir reproduciéndose y generando más ejemplares. Y las químicas tienen que ver con la aplicación de domisanitarios, como dijimos anteriormente. Bueno, espero que les haya servido esta presentación, que la hayan entendido y cualquier duda que tengan me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp. Un cariño grande para todos y que estén muy bien.